La clase anterior hablamos acerca de la expansión del imperio incaico. Pues, el día de hoy hablaremos sobre el sistema social incaico. ¿Sabías que el pueblo inca tenía conocimientos sobre el uso de la rueda, solo que era empleada no como una herramienta de trabajo, sino como elemento de juego? Este puede deberse a que las zonas que habitaban eran escabrosas y complicaba el uso de la misma. Ahora sí, hablemos acerca del sistema social incaico. El Inca era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo. Los cronistas los presentaron como un rey al estilo europeo, es decir, individual, pero la dualidad en el mando llegó al cargo más elevado. El gobierno no fue una diarquía, ya que estuvo en manos de dos incas, uno Hanan y otro Urin. Sin embargo, el Inca Urin siempre estuvo subordinado al Inca Hanan. Como máxima autoridad, el Inca cumplía importantes funciones. En el ámbito económico, organizaba la población para poder tener grandes recursos y realizar obras públicas. En el ámbito religioso, celebraba los rituales más importantes, pues era el mediador entre los dioses y los hombres. Se le consideraba una huaca, es decir, una divinidad. Como tal, otorgaba equilibrio en la tierra o pacha y aseguraba el orden y el bienestar en el mundo. En cuanto al aspecto político, establecía alianzas y declaraba guerras. La esposa Ocoya pertenecía al mismo grupo o panaca del Inca, por ello fue considerada por los cronistas como hermana del Inca. Esto fue malinterpretado. El término hermano era utilizado en el mundo andino para hacer referencia a todos los miembros de una familia extensa, y no solo nuclear, que tuviesen la misma edad. Cuando el soberano moría, su panaca se dedicaba al culto de su momia o maiki y a la administración de sus bienes. Hablemos ahora acerca de la élite cusqueña. En esta existieron dos. La primera, los nobles de sangre. La élite cusqueña estuvo conformada principalmente por los parientes de los incas. Cada inca formaba una panaca o familia que incluya a su esposa, sus hijos y a todos sus descendientes. Las panacas tenían un gran poder y entre ellas se eligió al futuro inca. Sus miembros llevaban unas enormes orejas de oro como distintivo, por lo que era conocido como los orejones. Y el segundo es los nobles de privilegio. Estos eran aquellos hombres comunes que habían sido convertidos en nobles por voluntad del Inca como premio por alguna labor o misión desempeñada. El curaca. El curaca era la máxima autoridad al interior del grupo de etnias. Su poder se sustentaba en la capacidad para organizar a la población en una serie de tareas que iba desde la obtención de recursos en áreas lejanas hasta la construcción de caminos y limpieza de acequias. Entre sus funciones estaba la repartición de tierras entre los miembros de la comunidad y la administración de los bienes comunales. Procedía los rituales agrarios y era el intermediario con los dioses locales. Su importancia para la administración incaica era que servía de nexo entre sus autoridades y su propio grupo étnico. Esto explica por qué el Inca se casaba con mujeres de las familias del curaca. Y esto se daba ya que así se creaban lazos de parentesco con ellos y era más fácil mantener los vínculos de reciprocidad. El cargo de curaca no era hereditario, sino que tras una elección en el ayllu, el curaca nuevo era designado a través de un ritual de inicialización dentro del grupo del cual se convertiría de un simple individuo en una huaca o ser sagrado.
Hubo curacas nombrados desde el Cusco, sobre todo en zonas que no querían acertar el dominio inca. En esos casos, el jefe local era castigado y cambiado por un curaca yanacona, o un servidor directo del inca. Esta medida creaba temor entre los curacas, quien, para no ser cambiados por un yanacona, debían ser sumisos ante el inca. Hablemos entonces ahora acerca de las clases populares. Los ayllus, distribuidos por los 4 suyos, conformaron las clases populares del Tahuantinsuyo. Dentro de este grupo, que era la base de la clase social, se podía distinguir varias categorías, como artesanos, comerciantes, agricultores, pescadores y ganaderos. Sin embargo, todos ellos fueron conocidos por hatunrunas, u hombres grandes. Hablemos entonces acerca de los hatunrunas. La actividad principal a la que se dedicó los hatunrunas fue la agricultura. Ellos conformaban la mayoría de la población, por lo que el Inca obtenía de ese grupo la mano de obra que necesitaba para el desarrollo del Tahuantinsuyo. Se pasaba a ser considerado un hatunruna al contraer matrimonio, ya que en ese momento la pareja adquiría su lugar en el ayllu. De este sector se elegían también a los soldados, a los mitigma y llanas. Hablemos entonces acerca de los Mi'kmaq o Mi'kmaqs. Eran los pobladores que junto a sus familias y jefes locales eran trasladados por un tiempo determinado a otras regiones para cumplir ciertas tareas asignadas por un grupo étnico o por el Estado. Cuando eran trasladados por el Estado, servían para varios propósitos, como poblar una región para explorar mejor sus recursos o formar colonias militares en zonas muy anexas o conflictivas. Aunque algunos mitimaes vivieron lejos durante muchos años, tuvieron que mantener sus vínculos de parentesco y reciprocidad con su ayllu. Hablemos entonces acerca de los llanas o yanaconas. Eran poblaciones extraídas de su grupo de origen para realizar una serie de tareas productivas a tiempo completo. Pasaban a depender directamente del Inca, quien se encargaba de su vivienda, vestido y su alimentación. A diferencia de los Mi'kmaq, los llanas perdían toda relación con su grupo. La categoría de llana era hereditaria y se transmitía de generación en generación. Ya para terminar, hablaremos acerca de los piñas. Estos eran los prisioneros de guerra que pasaban a depender del Inca en condición de esclavos y se encontraban en el estrato inferior y menos privilegiado de la sociedad inca. Es así que con toda esta información damos fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.